MLP Fanfic. Historia. Tu familia y tu prólogo. En lo profundo de la oscuridad mirando, creado por Mad Max The Black. Entonces, hablemos de estas pesadillas tuyas. Miré hacia arriba desde el sándwich de sandía y barra de chocolate que estaba tratando de hacer. El cuchillo que tenía en la mano estaba cargado con glaseado de queso crema, que estaba esparciendo sobre los donuts rellenos de mermelada que componían el pan. A un lado, un tazón de chispas esperaba que se esparciera sobre la parte superior del brebaje. Una copa de vino llena de jarabe de granadina recorrió el mostrador, con sus diminutas patas de copa tink tink jugando contra la dura encimera de mármol mientras bailaba con orgullo. Sin embargo, se acercó demasiado al borde y tuve que atraparlo antes de que cayera al suelo. Lo volví a colocar en el mostrador y me acarició la mano antes de dar un paso alto. Volviendo a colocar el cuchillo en el cuenco de glaseado, me limpié las manos con mi aranachos para tacos delantal mientras el cuenco se alejaba, riéndose felizmente para sí mismo mientras el glaseado interior se desplazaba a través de los distintos colores del arco iris. Vi cómo caía al fregadero antes de centrar mi atención en el Pomni que había hablado. Estaba tumbada en el sofá abarrotado de un rincón de la habitación. Ante ella se colocó un pequeño bloc de notas. ¿Qué pesadillas?, le pregunté. Esto hizo que se moviera suavemente y se moviera sobre los cojines. Muy divertido. Por favor, no juegues tímido conmigo. No funcionará. El sofá bostezaba debajo de ella, despertado por el movimiento de la yegua, y una gran cabeza de pony de peluche se formaba a un lado, como una cabeza de tortuga que emergía de su caparazón. Golpeó los labios ruidosamente antes de sonreír y llegar lentamente a sus cascos. La yegua ni siquiera pareció notar el movimiento de empujón, o si lo hizo, no le importó. Las pesadillas, continuó. Ya sabes, la razón por la que estoy aquí en primer lugar. Golpeó el bloc de notas con un casco. Las pesadillas recurrentes que te han estado molestando. Le di una mirada confundida. ¿Pesadillas? Espera, tú, no estás aquí para la fiesta. ¿No recibiste una invitación? Detrás de mí, el horno se amordazó antes de dejar escapar un eructo de fuego. El aroma de mantequilla y pan acompañó las llamas. Se golpeó los labios antes de decirlo con un espeso acento irlandés. Los muffins están listos, ya Bollix. Espera ese pensamiento, por favor, dije, dándole a la yegua una mirada de disculpa antes de girar y agarrar los guantes del horno. Fue un poco difícil, ya que estaban hechos de agua, pero qué mejor manera de mantener las manos frescas al sacar algo de un horno caliente. El horno suspiró felizmente cuando abrí la boca y saqué la bandeja de muffins. Atese el billete, fríen. Coloqué los muffins de cristal en una rejilla de enfriamiento y deposité los guantes de mi horno en el fregadero antes de volver a la yegua. A estas alturas, el sofá se había acercado a la otra esquina y se estaba preparando para tomar otra siesta. ¿Ahora, dónde estábamos otra vez?, pregunté mientras se acurrucaba. La yegua suspiró pesadamente y se quitó las gafas de media luna. Ella me dio una mirada sensata. Siento que estás evitando el problema. ¿Qué problema?, pregunté, frunciendo la cara. ¿Estás hablando de la fiesta? No, no puedo evitar la fiesta. Soy yo el encargado de la comida. Al darme la vuelta, cogí un frasco de gelatina de arándanos del estante. Con un movimiento de muñeca, le quité la gorra y comencé a untarla sobre los muffins. Las fresas continuaron a continuación, acentuando la mermelada y destacándose como pequeñas púas rojas. Si no termino estos, Madame Pinkie me va a dar crema, le dije a la yegua. Ella me miró desconcertada. ¿Ya has olvidado que esto es un sueño? Hice una pausa con una bombilla de fresa en las yemas de los dedos. ¿Qué? La bombilla se encendió. ¿Esto es un sueño? Por un momento la miré fijamente, pero luego mis ojos se entrecerraron. Solo estás diciendo eso porque no recibiste una invitación. Por las estrellas, la yegua frotaba sus sienes con sus pezuñas. Por favor, dime que al menos recuerdas de lo que estábamos hablando hace unos momentos. ¿Estábamos hablando?, pregunté. La yegua le dio una palmada en el hocico y yo incliné la cabeza hacia un lado. Pero acabas de llegar. He estado aquí por un tiempo. La yegua respondió. De hecho, he estado aquí varias veces. Y cada vez pareces olvidarte de mí. Siento que estás haciendo esto intencionalmente y estoy empezando a irritarme. ¿De qué estás hablando? Nunca te había visto antes en mi vida. Rascándome la nariz, miré más de cerca a la yegua. ¿Estás seguro de que no estás aquí para la fiesta? ¿Sí? La yegua espetó.
Estoy aquí para ti. ¿Eh? Le di una mirada de sorpresa. Lo siento. Ya estoy tomado. La yegua apretó los dientes y un par de colmillos se deslizaron por un momento. Cerrando los ojos, respiró hondo y se calmó visiblemente. Es mi trabajo, murmuró para sí misma. Es mi trabajo, es mi trabajo, es mi trabajo. Sus alas revoloteaban a sus lados mientras repetía el mantra varias veces más antes de abrir los ojos nuevamente. No puedes seguir evitando esto, dijo. No solo es malo para tu salud mental, sino que tu pareja ha notado que también está empezando a afectar tu salud física. Volvió a tocar el cuaderno. Si no se trata, esto podría tener graves impactos en su bienestar. Miré fijamente a la yegua, incluso cuando el cuenco de glaseado salía del fregadero. Algo me hizo cosquillas en el fondo de la mente. Un sentimiento de déjà vu. Estaba olvidando algo que parecía importante, pero no podía recordar qué. De repente, la yegua no parecía tan desconocida. El ruido de la cocina se desvaneció cuando le di a la yegua una mirada más crítica. ¿Y? ¿Te conozco? Deberías, dijo la yegua. Ya nos conocemos. Soy Lun. Un gemido profundo y gutural vino detrás de mí. Para empezar, noté que la cocina se había oscurecido sustancialmente. Toda la comida ahora estaba mohosa y en descomposición, con enjambres de moscas zumbando a su alrededor. La encimera estaba desconchada y opaca, con una gran grieta corriendo por el medio. El frigorífico lateral estaba maltratado y la puerta colgaba de una bisagra. Una pulgada de agua estancada cubrió el piso de baldosas, empapándome mis pies descalzos en un repugnante lodo de color marrón verdoso. La cocina resonó cuando el gruñido volvió a aparecer, esta vez más fuerte y conmovedor. Los distintos utensilios de cocina que aún estaban en el mostrador se escabulleron, empujándose unos a otros en su prisa por encontrar escondites. La copa de vino de jarabe de granadina se resbaló y cayó por el borde con un fuerte estrépito. La yegua estaba en proceso de bajarse del sofá cuando de repente se quedó helada. Su rostro perdió su color cuando sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Lentamente, su cabeza giró hacia atrás mientras su mirada se elevaba y subía y subía. Luna, presérvanos. Desde detrás de mí, un ruido húmedo y deslizante hizo que el cabello de la nuca se pusiera de pie. Un líquido espeso y viscoso aterrizó sobre mi hombro y el líquido oscuro rezumó por mi pecho. Tragando espesamente y en contra de mi mejor juicio, me volví. Apenas tuve tiempo de darme cuenta de que estaba gritando cuando de repente me desperté. Nota del autor. Oh no. Aquí vamos de nuevo. Terror, du. MLP Fanfic. Historia. Tu familia y tu capítulo. 1. Hora del desayuno y limas cristalinas creado por Mad Max the Black. Me desperté sudando frío. Tambaleándome hacia arriba, me quité las mantas del cuerpo mientras luchaba por respirar. Mi corazón tronó en mi pecho, latiendo a un ritmo mórbido contra mis costillas, mientras la sangre latía en mis oídos. Las sábanas debajo de mí estaban empapadas y mi ropa se pegaba a mi cuerpo. Débilmente noté el sabor a cobre en mi boca. Me dolía la lengua. Aún respirando pesadamente, mis ojos recorrieron frenéticamente la habitación, buscando horrores en cada sombra. Horrores que no estaban ahí. Sin embargo, todavía podía oírlos, escabulléndose y deslizándose por los profundos rincones del mundo. Llegando, siempre viniendo. Viene por mí. Sin embargo, no había nada allí. El dormitorio de Dwight estaba exactamente como había estado la noche anterior. Los más débiles indicios de luz del sol se colaban por el hueco entre las cortinas. Cayó sobre la cama y cayó a los niveles inferiores de la habitación. Las estanterías talladas en las paredes de madera todavía estaban repletas de una gran cantidad de libros, y su escritorio contra la pared del fondo todavía estaba completamente cubierto de varios pergaminos, grimoríos y plumas rotas. Varias velas apagadas también salpicaban la superficie. Pasando una mano por mi largo cabello, dejé escapar un suspiro profundo y tembloroso. Flexioné los dedos y los miré mientras se abrían y cerraban lentamente. Se sentían rígidos y las articulaciones chasqueaban al moverse. El dolor fantasma del sueño todavía estaba presente. Solo había sido un sueño, me dije. Solo un sueño. Y sin embargo, el sonido del canto de los pájaros desde afuera me sacó de mis pensamientos y miré las cortinas. Estaban hechos de una suave tela color lavanda, de mucha mejor calidad que los finos y amarillos que Dwight había usado anteriormente. Estos eran más gruesos y no me obligaban a despertarme con la salida del sol.
Dwilit había estado un poco indecisa al principio, pero no le había costado mucho convencerla para cambiarlos. De hecho, solo me tomó una noche dormir en el sofá y cambiaron las cortinas a la mañana siguiente antes de despertarme. Hablando de crepúsculo, dirigí mi atención al otro lado de la cama. Actualmente estaba vacío, y al colocar tentativamente mi mano contra las sábanas, noté que ni siquiera estaban calientes. Ella ha estado despierta por un tiempo. Reflexioné mientras mis dedos se clavaban en el material áspero. La única pregunta era ¿cuánto tiempo? Según el reloj de cuco de la pared de enfrente, el que yo había hecho seguro no iba a hacer ningún ruido, eran poco más de las 8 de la mañana. Eso significaba que probablemente ya llevaba despierta al menos 3 horas. Incluso después de vivir con ella durante más de un año, nunca entiendo cómo esa yegua logró levantarse tan temprano, especialmente después de quedarse despierta más tarde que yo, leyendo. ¿Hay alguna tontería mágica ahí, o soy un wombat? Para entonces, me había calmado hasta el punto en que mi corazón ya no intentaba escapar activamente de mis costillas. A pesar de haber sido arrojado tan abruptamente a la tierra de los vivos, todavía estaba exhausto. Estaba debatiendo las posibilidades de volver a dormir por unas horas más, cuando escuché el sonido de cascos en las escaleras afuera. Un momento después, la puerta del dormitorio se abrió. «Oh, ¿estás despierto?» En la entrada había un pony morado. Su melena había sido cuidadosamente cepillada, los reflejos rosados y morados resaltaban contra el cabello azul oscuro. Un par de alas se movieron a sus costados mientras me estudiaba intensamente con sus profundos ojos violetas. «¿No me digas que fue otra pesadilla?», preguntó Dwilit, su voz suave. No dije nada, pero ella pudo leer la respuesta en mi rostro. Ella suspiró. «Esto se está volviendo ridículo. Realmente deberías hacer algo al respecto». «Está bien», dije. Mi voz era áspera y se quebró en «bien». Crepúsculo negó con la cabeza. «No, no está bien», dijo mientras entraba en la habitación. «Apenas has dormido desde el fiasco en Canterlot». Su cuerno se iluminó con una luz rosada y un par de alforjas emergieron del armario. Cuando empezó a llenarlos de libros y papeles, continuó. «Dices que no estás traumatizado, pero está claro que sí. Te cuesta conciliar el sueño por la noche y, cuando finalmente lo logras, sufres pesadillas la mayoría de las veces». Hizo una pausa en su embalaje para mirar hacia el desván. «Realmente me estoy preocupando por ti». «Estoy bien», dije de nuevo, aunque no la miré a los ojos. «No es nada. Solo unas cuantas pesadillas. He tenido pesadillas antes». «¿Durante 2 semanas seguidas?», preguntó con escepticismo. «No los tomaré todas las noches», respondí. Ella no dijo nada pero me miró fijamente. Me mordí la mejilla antes de suspirar. «Bien. Si continúan, le escribiré a Luna, ¿vale?» Dwilit me miró por un momento antes de asentir lentamente. «Si no lo haces, lo haré yo». Dicho esto, volvió a hacer las maletas. Examinó los estantes y sacó varios libros sobre diversos temas: estructuras, mapas y mecánica antigua. Todos entraron en las alforjas, junto con hojas de pergamino en blanco y varios pergaminos. Mientras se colocaba las bolsas en la espalda, le pregunté: «¿A dónde vas con todo eso?» Se ajustó las correas alrededor de sus flancos. «Oh, bueno. Spike y yo nos dirigimos al castillo de las 2 hermanas. ¿Tiene esto algo que ver con esa caja mágica que encontraste junto a ese árbol extraño?» «En realidad, sí», dijo. Por primera vez, una sonrisa asomó a sus labios. «Originalmente iba a dirigirme a Canterlot para revisar los archivos, pero la princesa Celestia me recomendó que buscara primero en la biblioteca de las ruinas. Según ella, podría haber 1 o 2 libros allí que puedan arrojar algo de luz sobre el propósito del cofre. O algunos que podría encontrar para mi interés personal. ¿Y te ibas a ir sin despertarme primero?» «Sí», respondió ella de inmediato. «Necesitas dormir. Todavía te estás recuperando y, como las pesadillas te despiertan constantemente, necesitas dormir todo lo que puedas». «¿Dormir más?» Las comisuras de mi boca se movieron hacia arriba. «Hubo una vez en la que me sacabas físicamente del sofá para evitar que durmiera hasta tarde». «Sí, bueno, los tiempos han cambiado», dijo, con un leve sonrojo tocando sus mejillas. «Iba a dejarte una nota, pero supongo que no es necesario ahora. Deberíamos estar fuera la mayor parte del día, pero planeo regresar a la hora de cenar». Ella ladeó la cabeza y me miró con curiosidad. «¿Qué vas a hacer hoy?»
Ni idea, dije. Estaba pensando en volver a dormir, pero... Mirando hacia abajo, flexioné los dedos de nuevo. No estoy tan seguro ahora. Podría levantarme y relajarme un poco. Tal vez trabaje en ese informe que todos quieren que escriba. Bueno, dijo Dwight lentamente mientras se dirigía hacia la puerta. Lo que sea que decidas, recuerda, no hagas nada demasiado extenuante. No querrás empeorar tu pierna, ¿verdad? Sí, mamá. La llamé cuando se fue, solo para recibir un golpe en la cabeza con una almohada revestida de un brillo rosado. Bajar las escaleras fue un poco difícil. Puede que mi pierna se estuviera curando bien, pero todavía me dolía presionarla. Como tal, me vi obligado a saltar con una pierna en cada escalón mientras usaba la barandilla para sostenerme y no caer de cara por las escaleras. La biblioteca estaba en silencio cuando finalmente llegué a la planta baja. Dwight y Spike ya se habían ido durante mi lento descenso. Varias de las ventanas estaban abiertas y una brisa cálida flotaba en el interior, trayendo consigo el olor de la primavera. A lo lejos se podía escuchar el débil sonido de los ponis en el mercado. Miré alrededor de la biblioteca por un momento antes de que el sonido de los platos entrechocando llamara mi atención hacia la cocina. Usando el bastón que había adquirido en Canterlot como apoyo, cojeé hasta el arco y miré dentro. Una yegua unicornio gris con un delantal blanco estaba apoyada en el mostrador, con un gran tazón frente a ella. Había harina en su corta melena rosa intenso y manchas de mermelada y gelatina en sus mejillas. Su cuerno brillaba con un suave color rosa y, dentro del cuenco, un gran batidor giraba y giraba. El fuerte olor a masa cocida llenó el aire, junto con el dulce aroma de la fruta. Mientras observaba, ella sacó una taza de masa antes de, con facilidad experta, depositarla en una sartén grande que estaba sobre un quemador encendido. Con un silbido, el olor a panqueques creció. Su cuerno brilló más y una espátula voló por el aire, volteando panqueques que habían estado cocinando previamente. Ajena a mi presencia, Ebony Rose tarareaba para sí misma mientras cocinaba, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre sus patas traseras. La miré por un momento, apoyándome en el marco de la puerta para sostenerme. Mientras retiraba el último lote de panqueques, me di a conocer. ¿Ganaste lo suficiente para compartir? Hay que reconocer que solo saltó un poco. Dándose la vuelta, me dio una mirada molesta antes de que se suavizara en una sonrisa. De hecho, sí, lo hice, dijo mientras volvía a hornear. Viendo que todos los ponis parecen estar teniendo una mañana tranquila, pensé en preparar un brunch para quien lo quiera. Huele bien, dije, cojeando para mirar por encima de su hombro. ¿Qué estás haciendo? Una vieja receta familiar, respondió Ebony. Simplemente panqueques estándar de suero de leche con muchos arándanos y plátanos mezclados, y un poco de canela para complementar todo. Levanté un cuenco de fresas. ¿Y estos? Esos continúan con el almíbar, dijo mientras me quitaba el cuenco y lo colocaba de nuevo en la encimera. Tenemos jarabe de abedul fresco que vamos a probar. Suena bastante decente, dije, dando un paso atrás. Entonces me alegro de ser el primero en la fila. Me muero de hambre. Ella me dio una mirada engreída. En realidad, no lo eres. Alguien se te adelantó en la cola. Ante mi mirada confusa, ella hizo un gesto con la cabeza. Haz fila, amigo. Al girarme, parpadeé sorprendido al ver a un humano sentado en el rincón más alejado de la habitación. Pirested estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de varios trozos de comida que Ebony había estado usando para cocinar. Su cabello castaño era su habitual desorden caótico y enredado, y tenía puesta su distintiva camisa negra, que era 2 tallas más grande para ella, considerando que originalmente había sido mi camisa antes de tomarla prestada. Sus dedos y labios estaban manchados de rojo y morado mientras masticaba felizmente los arándanos y fresas deformes que le habían dado. Al verme, se animó y dejó escapar un chirrido alegre. Alfa. Murmuró alrededor de su boca llena de comida. Alfa, comida. Levantando una mano, me ofreció una fresa grande que parecía 2 fusionadas. Negué con la cabeza. No, gracias. Esperaré hasta que los panqueques estén listos. Ella ladeó la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, mirándome con grandes ojos azules. Después de entender la esencia general de lo que había dicho, miró la enorme valla. No, espera, no lo hagas. Intenté, pero ya era demasiado tarde. Inclinándose rápidamente, nombró todo de un solo bocado.
La fresa rezumaba de las comisuras de su boca mientras luchaba por masticar la monstruosa baya, con las mejillas abultadas. «Te vas a ahogar un día de estos», resoplé. «No lo sé», dijo Ebony con escepticismo. «Con lo que le he visto meterse en la boca, me sorprende que no se haya atragantado todavía. Ha consumido naranjas enteras, con cáscara y todo. La cantidad de basura que tenemos que sacar cada semana se ha reducido drásticamente. Es una máquina de comer sin fondo». Sin darse cuenta de que estábamos hablando de ella, Pilesteed empezó a lamer los jugos de frutas pegajosos de sus manos. Chupó sus dedos, prácticamente tragándolos hasta el fondo mientras intentaba obtener todos los dulces fluidos. ¿Sería degradante si le regalara un juguete para masticar? Le pregunté a Ébano. Siento que ella necesita algo. Quiero decir, no creo cobertizo. Me sentiré demasiado humillado por ello, pero no estoy seguro de si es apropiado o no. Honestamente, Ébano se encogió de hombros. Creo que probablemente ella también terminaría comiéndose el juguete. Me gustaría pensar que tiene el suficiente sentido común como para no consumir algo que no sea algún tipo de comida, respondí. Aún no se ha comido la almohada ni la ropa. Creo que puede soportar tener un juguete para masticar. No estoy de acuerdo. Ébano negó con la cabeza. La he visto consumir muchos artículos no alimentarios. Jabón, varios trozos y palitos de helado cuando terminó con el helado. Ah, y una bombilla. También la vi comer una de esas cosas. Le di una débil sonrisa. Tal vez quería un refrigerio ligero. Ja, se burló Ebony, poniendo los ojos en blanco. Mira, puedes conseguirle un juguete si crees que le ayudará, pero estoy dispuesto a ponerle pedacitos con solo comérselo también. Abrí la boca para ofrecer algún tipo de refutación, pero el sonido de arcadas y arcadas me interrumpió. Pilesteed se retorcía en el suelo, sus extremidades se contraían y se sacudían esporádicamente. Una espuma verdosa salió de su boca, bajó por sus mejillas y se acumuló en el suelo a su alrededor. A su lado había una caja de color verde brillante. La tapa había sido mordida y el contenido, cristales blancos en polvo, se había derramado por el suelo. Oh, por el amor de otra vez no. Ebony suspiró explosivamente antes de apagar la estufa. Entregándome la espátula con su magia, saltó y salió de la cocina. Llamó por encima del hombro mientras se quitaba el delantal. Yo traeré el carbón y la poción, tú vigila la comida y asegúrate de que no se queme. Asentí y me puse junto a Pilesteed. Ella todavía estaba gorgoteando ruidosamente, pero noté que no parecía tan angustiada. De hecho, intentaba comerse la espuma, pero tenía problemas para morderla. Inclinándome con cautela, tomé la caja y la examiné solo para sacudir la cabeza al ver que era una caja de detergente, con una imagen de un cristal y una lima en el frente. Sacudiendo la cabeza, dejé caer la caja y me puse de pie. ¿Y qué aprendimos? Le pregunté a Pilesteed mientras la giraba suavemente sobre su costado. Argle gargle flarg, fue la respuesta. ¿Y lo vas a hacer de nuevo? Gargflurkleer. Supongo que eso es lo mejor que voy a conseguir, ¿eh? Florgalark. Me parece bien. Acerqué una silla y me senté a su lado mientras esperábamos que Bonnie regresara. Gorjeando en voz baja para sí misma, extendió la mano y me rodeó el tobillo con una mano posesivamente. No dije nada, pero una débil sonrisa apareció en mi rostro mientras seguía observando cómo se cocinaban los panqueques. MLP Fanfic. Historia. Tu familia y tu capítulo. 2. Tú y tu caballo alto, creado por Mad Max the Black. No pasó mucho tiempo antes de que Bonnie regresara con unos cuantos trozos de carbón triturado y una poción azul brillante. Al mezclar los ingredientes, logramos evitar que Pilesteed tuviera arcadas el tiempo suficiente para tragar el brebaje. Eso detuvo sus arcadas, pero las burbujas de jabón verdoso siguieron saliendo. Al final, Ebony tuvo que llevarla al hospital para que le hicieran un lavado de estómago. Comenzando a cocinar, le aseguré que terminaría de preparar el desayuno y dejaría su porción en el refrigerador para más tarde. Completamente perdido en mis pensamientos, apenas probé la comida mientras comía en silencio en la mesa. Acompañando todo con un vaso de zumo de naranja, dejé los platos en el fregadero para más tarde. Al salir de la cocina, noté que la biblioteca ya no estaba vacía. Allí, tumbada en el sofá con las alas bien abiertas, estaba Primrose. Los vendajes todavía cubrían su cuerpo, la mayor concentración estaba alrededor de su pecho y cuello.
Sus ojos estaban ligeramente inyectados en sangre y desenfocados mientras miraba a lo lejos. El humo salió de sus labios mientras suspiraba profundamente. Su oreja se movió cuando entré en la habitación y lentamente giró la cabeza en mi dirección. Pareció que le llevó unos minutos concentrarse, pero cuando lo hizo, sus ojos vidriosos se entrecerraron. Tú, no deberías estar levantado, y por ahí todavía, dijo, aunque era más una pregunta. Sus palabras eran arrastradas como si hablara con la lengua hinchada. Se supone que debes estar descansando. Dwight, ¿no va a ser, feliz? Yo tampoco lo haré si tengo que permanecer encerrado por mucho más tiempo, dije. Cuidando mi pierna, cojeé hasta el sofá ocupado. Aceptaré cualquier molestia de Dwight por mi propio aburrimiento cualquier día. Me incliné y golpeé su pata trasera. Ella parpadeó una vez antes de deslizarse y permitirme colapsar sobre los cojines con ella. Además, continué, no es como si estuviera saliendo de excursión o haciendo juegos bruscos. Creo que puedo moverme por mi propia casa. Supongo. Primrose tarareó, y más humo salió de sus fosas nasales seguido de un aroma dulce pero pesado. La miré y arrugué la nariz. Caray, eso es todo. Fuerte. ¿Qué diablos es? Hice una pausa antes de agregar. ¿Qué tan alto estás ahora? Se quedó en silencio por un momento antes de levantar un pequeño porro humeante en su ala. Los sanadores lo recetaron, dijo lentamente. Antes de dejar Canterlot. Se supone que debe ayudar a lidiar con el dolor. Ella mira fijamente la punta humeante antes de que un pequeño ceño frunciera sus labios. Pero, creo que podrían haber recetado demasiado. Lo hizo girar entre sus dedos y lo estudió antes de darle un trago. Aunque está bien, suspiró, mientras el humo salía de sus labios. Me hace sentir menos como una mierda. No me gusta sentirme como una mierda. Hijo de puta, murmuré mientras el humo de olor dulce llenaba el aire. Agitando una mano frente a mi cara, traté de alejar la neblina. Eso es algo fuerte. Si me siento mareado solo por el alto contacto, joder. Lo siento, dijo Primrose arrastrando las palabras, dándome una sonrisa torcida de disculpa. Lo siento. Es solo hasta que las heridas hayan sanado. ¿Está bien? Levantando un casco, lo pasó con cautela sobre las vendas de su pecho. Solo unas pocas semanas más, ¿verdad? Si tú lo dices, dije. Dejando caer mi cabeza sobre los cojines del sofá, miré al techo. El silencio llenó la habitación mientras ambos estábamos sentados allí, escuchando los débiles ruidos que venían del exterior. Cantos de pájaros, risas de ponis y sonidos de potros jugando. Permanecimos así durante unos minutos antes de que Primrose de repente se moviera a mi lado. Ella hizo una mueca, con un casco presionando contra su pecho, antes de inhalar lentamente. Sus fosas nasales se dilataron y una chispa de cognición volvió a su mirada. Yo nunca pude agradecerte, por lo que hiciste, murmuró. Girando la cabeza, la miré por el rabillo del ojo. ¿Qué? Nunca te di las gracias, repitió, un poco más fuerte pero tan arrastrada como antes. Por, salvarme la vida y todo eso. Con toda esa cosa de beber tu sangre. Ella se movió inquieta y una de sus alas se movió contra mi costado. Es solo que, gracias, supongo. La miré fijamente durante unos segundos antes de volver a mirar al techo. No iba a dejarte morir, le dije. No iba a dejarte sangrar delante de mí. ¿Necesitabas sangre? Yo tenía sangre. Sí, bueno, aún así. Ella frunció el ceño. No hay muchos ponis por ahí que estarían dispuestos a, llegar a ese tipo de extremo. Especialmente no para un sanguinario. Ella recibe otro golpe antes de continuar en medio de una nube de humo. Beber sangre los pone nerviosos. Se necesita algo más que solo beber tu sangre para convertirte en un sanguinario, pero otros ponis simplemente no pueden verlo. Sus orejas se abren hacia atrás y suspira. Traté de contárselo a un viejo amigo y él simplemente me golpeó en la boca y salió corriendo, gritando. Es difícil para los sanguinarios ser ellos mismos con los no sanguinarios. No te etiquetes, resoplé. No eres solo una sanguinaria. Eres Primrose. Eres un pony, con partes extrañas, al igual que los otros ponis, que también tienen partes extrañas. Como cuernos, alas, cuernos y alas. Levanté la mano, le puse una mano en la cabeza y comencé a rascarle débilmente detrás de las orejas.
Pero lo más importante es que eres un amigo, y si fuera necesario, estaría dispuesto a hacerlo todo de nuevo. Sentí que su ala se movía de nuevo y lentamente la colocó sobre mi pierna. Yo aún así, gracias. ¿Qué puedo decir? Me encogí de hombros. Soy codicioso. No quería perder a un amigo. Simplemente acepta la maldita gratitud. Bien, me quejé. Estás bienvenido. Volvimos a quedarnos en silencio. Una brisa cálida se coló en la habitación desde una ventana abierta, agitando el humo de Primrose y disipándolo por la habitación. Pude oler otra buena bocanada del dulce aroma y el olor me dejó mareado. La habitación dio un ligero giro. Maldita sea. Hice una mueca. Esa cosa es fuerte, y eso es solo el olor. Primrose es la que está allí fumando esa cosa. Otra bocanada me hizo cosquillas en la nariz. Me sorprende que pueda incluso tener una conversación ahora mismo. Hago una pausa y la mueca se volvió inexpresiva mientras seguía mirando al techo. Los engranajes de mi cabeza giraron y lentamente una sonrisa se abrió paso en mi cara. Mientras continuaba rascando suavemente la cabeza de Primrose, hablé. «Oye, Prim». Un tic en el oído y un zumbido fue la única respuesta que obtuve. «Tengo una pregunta para ti», continué. La oreja volvió a temblar y esta vez giró la cabeza en mi dirección. Mirando hacia abajo, vi que me estaba mirando con curiosidad. ¿Sí? Ella arrastraba las palabras. Sonreí. Me preguntaba si dejas caer el jabón en el piso del baño, el piso se limpia o el jabón se ensucia. Hubo un momento de quietud, pero luego la sentí tensa bajo mi mano cuando su mente finalmente registró lo que le pregunté. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron como platos. Max, no. Haciendo caso omiso de sus súplicas, mi sonrisa creció. ¿Qué naranja fue primero? ¿El color o la fruta? Max, no hagas esto. Por favor, yo no puedo ahora. Está bien, dije, suspirando abatido, solo para luego preguntar. ¿Quién puso el alfabeto en orden alfabético? Primrose se sacudió levemente, tratando de alejarse de mí pero fallando. En cambio, terminó tirada sobre el reposabrazos. Max, por favor. No me hagas esto. Pensé que éramos amigos. ¿Pero por qué hay una D en refrigerador pero no en refrigerador? Interrogación de cierre. No, se quejó débilmente, levantando la mano y tapándose las orejas con los cascos. No. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No tengo idea de qué estás hablando, dije mientras me rascaba la barba. Hubo una pausa. Si sales limpio de la ducha, ¿por qué se ensucia tu toalla? No. Rodando sobre su costado, Primrose se envolvió con sus alas y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Incapaz de contenerme más, me eché a reír. Primrose hizo un puchero, con las orejas dobladas contra la cabeza mientras me miraba. Odio cuando haces esto, resopló. Es solo, ga. Desplegando sus alas, agitó sus cascos hacia mí, golpeándome débilmente en el brazo. Ga. No. Está en mi cabeza, tú, tonto. Está en mi cabeza. Me estaba divirtiendo, pero ahora lo único en lo que voy a pensar durante las próximas horas es en por qué se ensucian las toallas. Detuve mi risa durante su diatriba, solo para empezar a reír de nuevo después. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un grito de dolor y puse mi mano contra mi pecho. Te lo mereces, refunfuñó Primrose mientras yo jadeaba y tosía. Sí, lo que sea, gruñí. Supongo que me lo merecía. Frotándome el pecho, respiré profundamente y volví a hacer una mueca de dolor. Uf, hijo de puta. ¿Tus costillas? Preguntó Primrose. Sí, murmuré. Agarrando una almohada, la sostuve contra mi estómago. Todavía está magullado. Los primeros días habían sido los peores. En aquel entonces le dolía incluso respirar. Ahora, sin embargo, todo estaba bien siempre y cuando no me riera ni tosiera. O bostezar. O respirar demasiado profundo. En realidad, todavía era jodidamente molesto. Me tomó un minuto recuperar el control de mi respiración. Volviendo a recostarme en los cojines del sofá, parpadeé sorprendida cuando Primrose me ofreció el porro. Ayuda con el dolor, dijo encogiéndose de hombros. Me quedé mirando el porro humeante antes de tomarlo entre mis dedos. Dándole una última mirada, olí antes de deslizar la colilla entre mis labios. Un pequeño tirón y mi boca se llenó de un embriagador sabor terroso. Se deslizó por mi garganta y rápidamente se extendió por mi pecho.
Contuve la respiración por un momento antes de exhalar una ráfaga de humo. Casi de inmediato, pude sentir una sensación de hormigueo subiendo sigilosamente por mi brazo. Levantándolo, me quedé mirando la mano, solo para que mis ojos se abrieran cuando mi visión se duplicó. Oh chico. No, eso es solo, estás mintiendo, farfullé. Mis párpados se sentían pesados, y había una agradable sensación de confusión en mi cerebro. Levantar un brazo fue difícil, ya que la extremidad se sentía varios kilos más pesada de lo que debería haber sido. Solo estás inventando una mierda. Sí, eso es todo. No, lo juro. Estoy diciendo la verdad. Dijo Primrose, haciendo movimientos apaciguadores con sus cascos. Es totalmente cierto. No puede ser, me reí. Estás mintiendo. No, de verdad, se quejó Primrose. Juro que podría saborear más cosas antes de convertirme en sangu sanguinario. Mi ceño se arrugó. Pero eso no tiene ningún sentido. Lo sé, dijo Primrose, presionando sus pezuñas delanteras contra sus mejillas, pero es verdad. Lo juro por el hacedor, todo tenía más sabor cuando yo era una Pegaso normal. Por ejemplo, las ensaladas en realidad tenían más sabor, gusto a ellos. Tomates, dulce Celestia, yo solía hacerlo. Amar el sabor de los tomates. Pero los tomates no tienen sabor. Le informé en voz bastante alta. Mare, no sé cómo explicarlo, refunfuñó Primrose. Solo recuerdo que un día los tomates sabían a tomates y ahora apenas tienen sabor. Es como morder agua, suspiró profundamente y se dejó caer contra el reposabrazos. Es súper decepcionante. Sí. Es como si tuviera una capa de cera en la lengua. Ya nada tiene ese maravilloso sabor. Excepto por la sangre, ofrecí. Excepto por la sangre, estuvo de acuerdo asintiendo. Se hizo el silencio por un momento antes de que preguntara. Espera, entonces, ¿por qué no? Ya sabes, entonces pones sangre en tu comida. Esto la hizo hacer una pausa. ¿Qué? Bueno, ya sabes, agité mis manos frente a mí animadamente. Al igual que esos bichos raros, ¿verdad? Los que ponen ketchup en todo para darle sabor. O esas personas que necesitan poner salsa picante en cualquier cosa suave. Simplemente, ya sabes. Pasando un dedo por mi muñeca, hice un ruido de explosión mientras imitaba la sangre volando por todas partes. Solo, sazona tu comida con sangre, ¿verdad? No funciona, de esa manera. Dice, aunque es más una pregunta que una afirmación. Sus ojos se movieron de un lado a otro letárgicamente antes de negar con la cabeza. No funcionaría. Por ejemplo, si le pones ketchup a algunas papas fritas, no hace que las papas sepan más a papas fritas. Solo hace que sepan a ketchup. Oh. Me rasqué la cabeza. Bueno, ¿y si usaras sangre en lugar de agua al cultivar tomates? Primrose parpadeó. ¿Qué? Ya sabes, si hicieras un jardín de tomates, ¿verdad? Yo pregunté. ¿Y qué pasaría si, en lugar de agua, usaras sangre para regarlos? ¿Sangre? Pero, sí, eso no les daría sabor. Porque en lugar de saber a agua, tendrán sangre, lo cual tiene sabor. Mis dedos se movían extrañamente mientras hablaba, y me tomó un momento darme cuenta de que también estaba haciendo señas en el lenguaje de los cascos. Sin estar seguro de qué hacer con ellos, simplemente me senté sobre mis manos para silenciarlos. Eso dijo Primrose lentamente. Sus ojos se entrecerraron antes de abrirse de par en par. Eso es brillante. Sus alas revolotearon, sus dedos huesudos se movieron y se sacudieron esporádicamente. Eso sería, necesitamos conseguir semillas de tomate. Y un jardín. Y un poco de sangre. Pero, ¿de dónde conseguimos las semillas de tomate? Yo pregunté. Nosotros, necesitamos un pony que sea bueno con las plantas, tarareó Primrose. En ese momento, la puerta principal hizo clic antes de abrirse. Ebony estaba en la puerta con Pirsteak felizmente sentado sobre su espalda, tapándose las orejas. Llevaba una pequeña bata médica y una pulsera de hospital alrededor de su muñeca. Ebony hizo ademán de entrar a la biblioteca, solo para detenerse al vernos a Primrose y a mí mirándola fijamente. Sus ojos se abrieron como platos. Oh, no. No. He visto esa mirada antes. No. Bug no. Sea lo que sea, no. Estoy fuera. De ninguna manera.
No va a suceder. Ella se detuvo, mirando de un lado a otro entre nuestros rostros sonrientes antes de suspirar. Voy a arrepentirme de esto. Primrose y yo intentamos contenerlo, pero en cuestión de segundos, ambos nos disolvimos en una risa dolorosa. MLP Fanfic. Historia. Tu familia y tu capítulo. 3. Sangre para el Spud. Creado por Mad Max the Black. No puedo creer que les dejé convencerme de esto, refunfuñó Ebony. Con un resoplido, se quitó un mechón de cabello rosado de los ojos. Levantando el martillo con su magia, alineó el tiro antes de hundir el clavo de un solo golpe. Apoyados en el alféizar de la ventana abierta, Primrose y yo observábamos su trabajo desde el interior de la cocina. Primrose había arrastrado consigo un cojín del sofá y ahora estaba sentada en el alféizar como un gato mimado a la luz del sol. El blanco de sus ojos se había vuelto negro y sus colmillos sobresalían de sus labios junto con el porro casi terminado. Mientras exhalaba, el humo se elevó hacia el denso follaje de arriba y desapareció entre las hojas. En ese momento, había dejado de fumar con ella y ahora estaba comiendo una bolsa de nueces mixtas que había encontrado en la despensa. Normalmente, no era una persona muy loca, pero estaba hambriento y ellos solo miraron y sonaron delicioso en este momento. Sabores gloriosos llenaron mi boca mientras comía maní tostado y almendras. Busqué otro puñado, solo para detenerme cuando un chirrido triste vino detrás de mí. Pilesteed estaba sentado en el suelo, mirándome con tristeza. Al principio no sabía cuál era el problema, pero luego sus ojos se dirigieron a la bolsa de nueces que tenía en mis manos. Saqué una nuez grande y se la arrojé. Sus ojos se iluminaron y se lanzó hacia adelante, atrapando la nuez que caía en su boca, donde procedió a masticarla con mucho entusiasmo. Le tiré un par de nueces más antes de volverme para mirar a Ebony por la ventana. Estaba dando los toques finales al proyecto antes de dar un paso atrás y examinar la jardinera que acababa de montar. La tierra oscura llenaba la maceta de madera y pequeñas redes de alambre sobresalían a intervalos uniformes a lo largo de ella. ¡Ay!, gruñó Ebony, dando un paso atrás. Eso debería bastar. ¿Qué pasa con el sistema de riego? Yo pregunté. Ella miró fijamente la caja antes de suspirar. Realmente esperaba que te olvidaras de esa parte. Sacudiendo la cabeza, recogió un maletín médico que había estado junto a la base del árbol. La trampilla principal se abrió y sacó una gran bolsa de sangre. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras sostenía la bolsa de sangre con su magia. Exhalando una nube de humo, Primrose sonrió y asintió con la cabeza con entusiasmo. Se quedó mirando la bolsa de sangre como una pocra en la víspera del calentamiento del hogar. Sí. Todos mis sí. Esto va a funcionar. Esto va a ser excelente. A su lado, yo también asentí, con la boca llena de anacardos. Pero esta es tu sangre, me dijo Ebony. Me encogí de hombros. No lo estoy usando en este momento. Sí, pero si lo uso para esto, tendremos que reabastecernos, dijo, agitando la bolsa en el aire. Los ojos de Primrose siguieron su movimiento como un gato mirando a un ratón. Eso significa que tendremos que sacarte más sangre, lo que implica pincharte con agujas. Está bien. Tú odiar agujas. Me encogí de hombros de nuevo. Con ustedes viviendo aquí, estoy acostumbrado a lidiar con un montón de pequeños idiotas en este momento. Ebony abrió la boca solo para hacer una pausa, entrecerrando los ojos mientras me miraba fijamente. Intenté darle una mirada en blanco, pero las comisuras de mi boca se volvieron traidoras y lentamente comenzaron a moverse hacia arriba en contra de mi voluntad. A mi lado, oí a Primrose reprimir sus propias risas. Ebony continuó mirándonos por un momento antes de suspirar de nuevo. Está bien, está bien. Bien. Simplemente, terminemos con esto de una vez. Abrió de nuevo la bolsa médica y sacó un equipo intravenoso, que rápidamente comenzó a desmontar el componente de la aguja. Usando dicha aguja, hizo agujeros a lo largo del delgado tubo de goma a intervalos regulares. Mientras observaba su trabajo, un chirrido triste volvió a oírse detrás de mí. Saqué otra nuez grande y la tiré por encima del hombro. Un momento después, se escuchó un chasquido y un crujido, seguido por el sonido de una masticación. Tiré otro allí antes de disfrutar yo mismo de un puñado de maní. Para entonces, Ebony había terminado con su montaje. Colgando la bolsa de sangre en un pequeño gancho sobre la ventana, pasó el tubo por el costado del marco de la ventana y lo deslizó a través de la maceta.
Correcto, resopló, frotándose la nariz con un casco. Eso es lo mejor que puedo hacer con los materiales que tengo actualmente, pero ya debería estar todo configurado. ¿Y esto funcionará? Preguntó Primrose, aguzando las orejas. Ébano negó con la cabeza. Esto no debería funcionar en absoluto. Las plantas necesitan agua para crecer, no sangre. En todo caso, todo lo que esto logrará es darnos un suelo coagulado y grumoso que huele y atrae moscas después de un par de días. Aún así, seguiré el juego hasta que ustedes vuelvan en sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo pregunté. Empujando la bolsa de sangre con un dedo, vi cómo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Utiliza la misma premisa que el riego por goteo, dijo Ebongi. Su bocina se iluminó cuando detuvo el balanceo de la bolsa. Cuando abro la pestaña, la sangre fluirá por el tubo y se dispersará lentamente en el suelo gracias a los pequeños orificios del propio tubo. Esto normalmente ayudaría a que las plantas crezcan al llevar el agua al sistema de raíces con una evaporación mínima. Sin embargo, como dije antes, esto es sangre, no agua. No tengo idea de lo que va a pasar. Hizo una pausa antes de chasquear la lengua. En realidad, sé lo que va a pasar. Nada bueno. No, esto funcionará, dije. Hemos hecho los cálculos. Todo está bien. Esto es entonces ir a trabajar. Ebony me lanzó una mirada de incredulidad antes de negar con la cabeza. Macker nos ayuda, murmuró antes de girar la pestaña intravenosa con su magia. Lentamente, la sangre comenzó a fluir por el tubo, deslizándose hacia abajo y hacia abajo hasta llegar al suelo. Ahí vamos, dijo. Ahora empieza. Entonces, dijo Primrose, con los ojos mirando la sangre deslizándose por el tubo, ¿cuánto falta para que crezcan los tomates? Ebony hizo una pausa mientras empacaba el maletín médico. Bueno, debería esto realmente funciona, lo cual no será así, pasarán entre 40 y 50 días hasta que las plantas comiencen a producir frutos. Se echó el bolso a la espalda. Sin embargo, la sangre probablemente simplemente matará las semillas, así que, sí, no pasará nada. Ahí es donde te equivocas, chico, me reí. Prácticamente ya puedo saborear el sabor, murmuró Primrose, con la lengua fuera. Me rindo, suspiró Ebongi. Se volvió y se dirigió hacia la puerta trasera. Solo no lo sé, ¿recuerdas cambiar la bolsa cuando se acabe? Se detuvo antes de suspirar de nuevo y murmurar en voz baja. No puedo creer que haya hecho esto. Alzando la mano, volví a tocar la bolsa de sangre. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que durará esto antes de que tengamos que cambiarlo? No lo sé, Primrose parpadeó. Tal vez como, cada 7 días. 8. ¿Cuántas bolsas de sangre tenemos abajo? Yo pregunté. Alrededor de 6 de los tuyos, creo. Primrose tarareó. Quizás 7. ¿Tienes sangre de tus muchachos ahí abajo también? Se escuchó un chirrido triste y tiré una almendra por encima del hombro. Hubo un crujido antes. Alfa nuez buena. No, creo que utilizamos todos nuestros suministros durante el incidente de Canterlot, dijo Primrose. Hizo una pausa antes de negar con la cabeza. En realidad, los otros dos podrían haber reabastecido, pero yo no he estado en condiciones adecuadas para reabastecerme todavía. No importa, dije. Entonces usaremos el mío. No creo que se necesiten más de 6, ¿verdad? ¿Más nuez alfa? No creo que sean necesarias más de 6. Espero que no. De lo contrario, es posible que tengamos que conectarme manualmente al goteo. Alfa, loco. ¿Y qué hay de malo en eso? No podría salir de la cocina. ¿Dónde se supone que debo dormir? ¿Ir al baño? Cosas así. Nuez alfa, por favor. Oh, buen punto. Supongo que si las cosas empeoran, podemos hacer que Ebony extraiga un poco más de sangre, ¿verdad? Nuez para Pirste. Pero odias las agujas. Solo necesitaré una distracción. Tal vez pueda hacer que Duilig... ¿Qué? ¿Qué quieres? Alfa, nuez en la boca, por favor. Muy bien. Dios. Quédate quieto. La oscuridad comenzaba a caer sobre la biblioteca. La última luz del sol poniente brillaba a través de las ventanas, tiñendo la habitación de un tono naranja intenso incluso cuando las sombras se alargaban. Las luciérnagas empezaban a centellear unas sobre otras y las criaturas nocturnas se movían. Desde el balcón superior, Oulo ululó antes de despegar hacia el cielo para cazar.
Atrincherada en el otro extremo del sofá, tenía mi pierna mala apoyada en un taburete. Una botella de whisky descansaba sobre la mesa a mi lado y un vaso en mi mano. Después de haber terminado algunas rondas antes, me sentía bastante relajado y cálido. Primrose estaba en el otro extremo del sofá, recostada sobre el apoyabrazos como de costumbre. Tenía otro porro en la boca, aunque este era más pequeño que el anterior y tenía un aroma más afrutado que el anterior. Las vendas alrededor de su pecho habían sido retiradas, revelando las heridas en su pecho mientras las ventilaba. Tenía un cráter profundo en el pecho y otro a juego en la espalda. Si bien ya no ponía en peligro la vida, todavía era desagradable verlo mientras un líquido rosado claro rezumaba por los bordes. Drenaje, gruñó cuando le pregunté si eso significaba que estaba infectado o no. Al otro lado del camino, Ebony estaba sentada en uno de los muchos cojines de la biblioteca. Un pañuelo de flores mantenía el flequillo fuera de sus ojos. En su magia, ella tenía una taza propia que cuidaba con reverencia. Su suministro de sidra de manzana y canela se estaba agotando peligrosamente. Tomó pequeños sorbos, tarareando alegremente con cada sabor. Abera estaba tumbada en el sillón, con las alas extendidas y las plumas negras despeinadas. Acababa de llegar a casa no hacía mucho de su trabajo de repartidor, con la gorra del correo todavía descansando sobre su despeinada melena roja de 2 tonos. Durante el último par de semanas, había estado aceptando trabajos ocasionales en la ciudad para conseguir algo extra. Cuando le preguntamos por qué, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que era por un motivo personal. Ella no parecía demasiado estresada por eso, así que lo dejamos así. Estábamos todos relativamente agrupados alrededor de una pequeña mesa de café iluminada por una tenue lámpara en lo alto. Varios envoltorios de comida cubrían la madera desgastada, así como algunas botellas vacías. Sin embargo, en el centro de la mesa estaba el centro de nuestra atención. Era un juego nuevo que Ebony había comprado en la tienda de pasatiempos local un día que estaba fuera de casa. La premisa era bastante simple. Se llamaba Saludo al Fungeón, y se jugó casi como un dado de mentiroso al estilo de un juego de rol. Se basaba en turnos, y cada jugador pujaba para ver quién podía conseguir una ficha de héroe solitaria a través de la mazmorra compartida con el equipo proporcionado. Cuando fuera tu turno, podrías agregar cartas de monstruo a la pila de mazmorra, lo que haría la prueba aún más difícil, quitarle una pieza de equipo al héroe lo que lo debilitaría o abandonar la puja al pasar. El último jugador en pie tuvo que llevar al héroe al Fungeón y enfrentarse a todos los monstruos que había dentro, con el poco equipo que les quedaba. Para complicar aún más las cosas, ciertas cartas de monstruos solo podían ser derrotadas por ciertas cartas de equipo. Si aparecía dicha carta de monstruo y no tenías el equipo adecuado, recibías todo el daño. Básicamente, intentabas joder a tus amigos sin que te jodieran a ti mismo. Fue un juego divertido y, aunque hubo cierta planificación mental en tus decisiones, también fue bastante relajante. Recostándome en el sofá, tomé un sorbo de whisky mientras Abera tomaba su turno. Sacó una carta de la pila y, después de estudiarla por un momento, la colocó boca abajo frente a ella antes de agarrar la pieza del equipo de lanza y sacarla del juego. No creo que vuelva esta noche, dijo mientras colocaba la pieza de lanza encima de la carta boca abajo. Agarrando una botella de sidra, abrió la tapa con un diente antes de beber la mitad del contenido de un trago. ¿Quién no va a volver? Ebony preguntó mientras Primrose tomaba su turno. ¿Quién crees? Abera gruñó. Sparkle, nuestra amable y benévola casera. Está oscureciendo y todavía no ha regresado. Tengo que asumir que no volverá a casa esta noche. Por supuesto que no lo es, me burlé. Esto hizo que Abera parpadeara. ¿Qué? ¿Te dijo que se quedaría allí durante la noche o algo así? Negué con la cabeza. No, pero conociéndola, me imaginé. Estaría dispuesto a apostar 20 bigs a que actualmente está revisando la biblioteca libro por libro. Definitivamente no volveré a casa esta noche. Me agaché, saqué una tarjeta y la miré. La carta del dragón me devolvió la mirada y reprimí una sonrisa. Abera ya había quitado la lanza, lo que significaba que nada podía vencer al dragón que causaba el mayor daño. Manteniendo mi cara en blanco, deslicé el dragón boca abajo sobre la pila de la mazmorra antes de continuar. Esperaría que regresara mañana por la tarde, pero no sé si se llevó algo de comida o no. Entonces, ¿estás diciendo que es una batalla entre su amor por la lectura y su necesidad de comer?, se rió Abera. Pobre Spike, dijo Ebony, con las orejas abiertas.
No puede caminar a casa solo, ya que el castillo está en lo profundo del bosque Everfree. Solo espero que encuentre un lugar cómodo para dormir. No me sorprendería que se llevara una almohada por si acaso, dije. Honestamente, dependiendo de qué tan harapiento lo ponga Willy, podría desmayarse sobre una pila de libros. Terminando el whisky en mi vaso, me serví más del suministro cada vez menor en la botella. Supongo, dijo Ebony. Inclinándose hacia adelante, sacó una carta del mazo y, después de echarle un vistazo rápido, la arrojó a la pila de la mazmorra. Pase, dijo Avera, recostándose aún más en el sillón. Pase, dijo Primrose con voz ronca, mientras el humo escapaba de sus fosas nasales. Tengo que pasar, dije mientras Primrose me pasaba el porro. El sabor de la cereza negra y los arándanos llenó mi boca cuando di una calada y la contuve. Madre idiota, refunfuñó Ebony. Su cuerno se encendió y arrastró la pila de la mazmorra hacia ella. Echando un vistazo a las pocas piezas de equipo que le quedaban, comenzó a voltear las cartas una por una, mientras murmuraba en voz baja. Timberwolf, la antorcha se ocupa de eso. Windigo, la antorcha se ocupa de eso también. El arrastre, Madre Booker. Golpeó la mesa con sus cascos y nos miró a cada uno de nosotros por turno. ¿Quién de ustedes puso el dragón aquí? Headrect, Frote, dije mientras exhalaba una columna de humo. Ebony me miró antes de cerrar los ojos y suspirar. Volvió a coger las cartas. No, está bien. Está bien. Todavía tengo 3 de salud. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto, ¿por qué diablos está la carta de espectro aquí también? Ups, se rió Primrose. Madre, gimió Ebony, desplomándose sobre la mesa. Bueno, es la segunda vez que mueres, dijo Avera. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, dijo Ebony mientras se sentaba de nuevo. ¿Qué queréis, chicos? Un grande con pimientos verdes, cebollas moradas, champiñones y anchoas, dijo rápidamente Avera. Un grande con extra de queso y cebolla morada, con piña por la mitad, agregué. Primrose y yo vamos a dividirlo. Ah, y un pequeño para Pirsted. Un suave ronquido salió de detrás del sofá, como si supiera que estaban hablando de ella. Ebony asintió y colocó su taza sobre la mesa. Está bien. Volveré en un momento. Agarrando sus alforjas, se dirigió hacia la puerta principal y llamó por encima del hombro mientras lo hacía. Y nadie toca mi sidra. La vi irse por un momento antes de recoger todas las cartas disueltas. Arrastrando los pies, miré a los otros 2. Entonces, el próximo en salir tiene que hacer un recorrido por el postre. Funciona para mí, dijo Primrose. Avera asintió. Estoy dentro. Entonces será mejor que te apresures, dije, dejando las cartas. Sugarcube Corner cierra en media hora. Nota del autor. Para aquellos de ustedes que se preguntan, sí, el juego que están jugando es realmente real. Ve aquí. Juega. Jode a tus amigos. Disfrutar. Welcome to the Dungeon. MLP Fanfic. Historia. Tu familia y tu capítulo. 4. Splash Splash creado por Mad Max the Black. Fue el tintineo del cristal lo que me despertó. Digo, desperté, pero realmente no me sentí descansado. Me palpitaba la cabeza, tenía el cuello rígido y tenía mal sabor de boca. Una espesa película de alcohol añejo me cubría la lengua y la garganta. Chasqueándome los labios, intenté cambiar a una posición más cómoda, solo para hacer una mueca cuando mi mejilla se despegó de lo que había estado durmiendo. Uf, eso es asqueroso. Con los ojos todavía cerrados, me di la vuelta, esperando encontrar el suave consuelo de las sábanas. En cambio, recibí un duro trozo de madera en la cara. Tambaleándome hacia atrás, me apreté la nariz mientras el dolor la atravesaba. Madre de puta. El mundo dio vueltas mientras mi cabeza volvía a palpitar. Con las estrellas brillando ante mis ojos, me froté la nariz antes de mirar mi mano. Suspiré aliviado al ver que mis dedos salían limpios. A pesar del dolor, al menos no tuve que lidiar con una hemorragia nasal también. Frotando mi dolorido eschinoz, miré a mi alrededor para ver qué había golpeado. Para mi confusión, descubrí que no estaba en la cama como había pensado anteriormente, sino que estaba tirado en el balcón del segundo piso de la biblioteca. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que cuando me di la vuelta, me había estrellado la nariz contra uno de los balaustres de madera.
Varias botellas vacías de whisky están a un lado, lo que explica el origen de mi dolor de cabeza. Se oyó de nuevo el tintineo de cristales y esta vez pude determinar que venía de abajo. Girando con cuidado sobre mi costado, miré entre los balaustres y hacia la biblioteca propiamente dicha. El lugar era destrozado. Una docena de cajas de pizza cubrían la mesa, algunas de las cuales todavía contenían varias porciones de pizza. Habían tirado lo que parecían 3 mazos de cartas, un par de ellas incluso pegadas a las paredes. Junto a ellos, las piezas del saludo al fungeón. El juego también fue descartado. Botellas de whisky y sidra yacían esparcidas por el suelo, todas completamente vacías. Ebony estaba desmayada en un rincón de la habitación, con la cabeza apoyada en el barril que estaba abrazando. Primrose estaba dormida en el sofá, un ronquido ronco escapaba de sus labios cada pocos segundos mientras dormía. Y en cuanto a ver una rápida mirada hacia arriba, confirmó que se había refugiado en su habitual hueco en la pared, aunque parecía estar boca abajo. Estudié la escena que tenía ante mí hasta que el dolor en mi cabeza empeoró. Haciendo una mueca de dolor, apoyé la cara contra los balaustres y la madera fría se sintió maravillosa contra mi cráneo dolorido. Sin embargo, mientras descansaba, volvió a oírse el tintineo del cristal. Abrí un ojo y observé adormilado cómo Pirste se abría paso a través del campo de batalla de botellas. Sus pies descalzos guardaban silencio sobre el suelo de madera, y solo hacían ruido cada vez que chocaba con una de las botellas. Caminó por la habitación hasta llegar a las escaleras. La perdí de vista cuando empezó a subirlos, pero reapareció a mi lado un momento después. Manteniendo mi cabeza apoyada contra la barandilla, me volví para mirarla. Alfa. Ella ladeó la cabeza con curiosidad. Baño, gruñí en respuesta. Ella ladeó la cabeza mientras contemplaba lo que dije antes de asentir. Sin decir palabra, se inclinó y me puso boca arriba. Gemía ante el movimiento y gemí de nuevo cuando ella enganchó sus brazos debajo de mis piernas y espalda. Luego procedió a elevarme, lanzó al aire con muy poca dificultad. Todos en la biblioteca se sorprendieron cuando descubrimos que, a pesar de ser una cabeza más pequeño que yo, Pirste era increíblemente fuerte. Lo suficientemente fuerte como para levantar el sofá en el que Bonnie y yo estábamos sentados para sacar la manzana que había rodado debajo. Su ágil estructura contradecía a algunos músculos serios. Sosteniéndome contra su pecho, subió mi trasero otro tramo de escaleras antes de llegar al baño. Los empujones de sus pasos no ayudaron a aliviar mi malestar, y justo cuando ella empujaba la puerta para abrirla, la sensación punzante se trasladó desde mi cabeza hasta mi estómago. «Bájame», murmuré. Cuando ella me miró confundida, comencé a luchar. «Bájame». Ella hizo lo que me indicó y apenas logré llegar al baño antes de que mi estómago decidiera purgar todo. «Alfa». Pirste chilló, con alarma en su voz. «Ah, jódeme», gruñó antes de lanzar de nuevo. «Está bien, me siento un poco, hurra». Una vez más, le di homenaje a la diosa de porcelana. Después de la tercera ronda, mi estómago finalmente se calmó. Escupiendo en el inodoro, gemí de nuevo antes de caer contra la pared. Pirste se acercó sigilosamente. «Alfa, vive». «Viviré», gruñí. «No estoy feliz por eso, pero viviré». Sosteniendo mi cabeza entre mis manos, gemí. «Joder, eso sabía asqueroso». «Alfa está herido, ¿sí? Ayuda con Pirste». Abriendo un ojo, la miré a través de un ojo inyectado en sangre. Después de un momento, asentí con cautela. «Está bien. ¿Puedes abrir el agua de la bañera?» Esto hizo que ella se animara. «¿Baño?» «Sí, ya sabes, el baño». «Baño». Emocionado, Pirste se giró y corrió hacia la tina de madera en la esquina. La escuché hurgar antes de que el fuerte chorro de agua llenara la habitación. Con él llegó un agradable aroma a vapor que flotaba en el aire. «Asegúrate de que no esté demasiado caliente», le grité, presionando mi mejilla contra el inodoro frío. Hubo un chapoteo seguido de un silbido de dolor. Un chirrido provocó más vapor. «El azul», dije, con los ojos cerrados. «El azul, no el rojo». O más chirridos y el vapor lentamente comenzó a dispersarse. Los siguientes minutos transcurrieron lentamente. Yo apoyado contra el inodoro y Pirste chapoteando felizmente en el agua mientras la bañera se llenaba. Estaba tan concentrada en lograr que mi cabeza dejara de latir con fuerza que ni siquiera me di cuenta de que el agua había cesado hasta que un par de manos suaves me levantaron nuevamente. «Alfa, baño».
Esa fue la única advertencia que recibí antes de que Pirste arrojara mi trasero a la bañera llena, con ropa y todo. El agua cayó en cascada sobre el borde y cayó al suelo, empapando las alfombras de baño en el proceso. No luché, elegí simplemente quedarme allí mientras mi ropa ahora se aferraba a mi forma sumergida, disfrutando del sutil calor del agua. Buen trabajo, dije inexpresivamente. Baño. Pirsteek se arrodilló junto a la bañera. La parte delantera de su camisa estaba ahora empapada, la tela húmeda se pegaba a su pálida carne. Sumergiendo sus brazos en el agua conmigo, apoyó su pecho contra el borde. Suspirando, eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Gracias, Pirested. ¿Ayuda con Pirste? Sí. Pirested ayudó. Dejó escapar un chirrido de satisfacción antes de continuar chapoteando. Mientras yacía allí, empapado, una pequeña sonrisa apareció en mis labios. El agua tibia me hizo sentir bien y sentí que mi dolor de cabeza disminuía lentamente. Ya no tenía náuseas tampoco, a juzgar por los gruñidos en mi estómago. Los huevos con queso y las patatas fritas sonaban increíbles en este momento. Un suave crujido llegó a mis oídos y resoplé suavemente. Pirested abriendo el ojo, la miré. Hizo una pausa, mirándome inocentemente incluso cuando tenía una pastilla de jabón a medio comer entre sus labios. Nos miramos fijamente por un momento antes de que ella continuara comiendo lentamente. Sus ojos azules me observaron con curiosidad mientras masticaba y la barra desaparecía en su boca. Olvídalo, suspiré. Su respuesta fue eructar ligeramente, arrojando un pequeño chorro de burbujas. Eso es lo que pensé, murmuré, apoyando mi cabeza contra el labio nuevamente. Permanecí en silencio durante varios segundos, luego me volví para mirarla de nuevo. Oye, ¿puedes traerme un vaso de agua? Pirestek se quedó paralizado mientras cogía otra pastilla de jabón. ¿Vaso de agua? Asentí. Sí, un vaso de agua. ¿De abajo en la cocina? Ella guardó silencio, sus ojos moviéndose de un lado a otro, antes de que de repente se pusiera de pie. Y así, ella desapareció en un instante, dejando un rastro de agua a su paso. Cerrando los ojos, volví a relajarme. Con la cabeza todavía apoyada en el labio, también coloqué mis brazos en el borde de la bañera. Mi camisa mojada se pegó a mí, provocando que se me pusiera la piel de gallina en los brazos mientras me helaba la piel. Se sintió muy bien contra mi carne caliente. Me quedé dormido, flotando dentro y fuera del conocimiento durante unos minutos hasta que oí que la puerta del baño se abría con un crujido. Un momento después, algo frío presionó contra el dorso de mi mano y mi cerebro tardó un segundo en darse cuenta de que era un vaso de agua. Alzando la mano, agarré el vaso. Gracias, Pirestek, comencé, solo para congelarme cuando sentí la familiar sensación de hormigueo de la magia. Al abrir el ojo, vi que el cristal estaba rodeado por una nube rosada de magia. Una mirada hacia un lado reveló al dueño de dicha magia. Dwilit parecía exasperada. Nos miramos fijamente sin decir nada. Desde abajo, podía escuchar el tintineo de las botellas que recogían y el sonido revelador del uso de una escoba. Dwilit se aclaró la garganta. Oh, ¿has vuelto?, dije sin convicción. Sí, he vuelto, dijo Dwilit asintiendo. Hubo una pausa antes de que ella preguntara. ¿Te importaría decirme por qué lo primero que veo cuando regreso es que la biblioteca ha sido completamente destrozada? Cajas de pizza, botellas y tarjetas por todas partes. Nosotros, estábamos teniendo una noche de juegos anoche, respondí. Ya sabes, comida y juegos y pasar un muy buen rato. Dwilit simplemente continuó mirándome, su expresión sin cambios. ¿Noche de juegos, Entonces, podría preguntar, ¿por qué hay actualmente 3 ponis ahí fuera, todos los cuales están completamente desmayados? ¿Fue toda una noche de juegos? ¿Qué? ¿Tienes resaca otra vez? No. No era una pregunta. Ella sabía muy bien la respuesta. Cerré los ojos y me froté el puente de la nariz con un gemido. Tenía la esperanza de que llegara a casa más tarde en la tarde, pero parecía que la suerte no estaba conmigo esta mañana. ¿Y qué si tomé unas copas anoche? Yo pregunté. No hice nada extenuante. Ebony fue a buscar la pizza y Avera fue a buscar el pastel a Sugar Cube Corner. No pasó nada malo. ¿Por qué es tan importante? Dwilit me dio una mirada incrédula. ¿Por qué es tan importante?
Porque hemos estado en casa desde solo un par de semanas y has tenido resaca la mitad de las mañanas. Es demasiado. Beber de vez en cuando es una cosa, pero tú, has estado haciéndolo mucho más de lo que solías hacerlo. Es. Hizo una pausa y se le escapó un sollozo. Por favor. Estoy empezando a preocuparme por ti. El silencio se apoderó del baño. Desde la puerta entreabierta, podíamos escuchar los débiles ruidos provenientes del piso de abajo. Por lo que escuchó, los demás habían despertado y estaban en un estado similar al que yo había estado antes. Otro sollozo vino de Dwight y suspiré. Extendiendo la mano, agarré su pata delantera y tiré. Ella ofreció poca resistencia cuando la metí en el baño conmigo. El agua volvió a salpicar el borde, pero a ninguno de los dos nos importó mientras ella se acomodaba encima de mí. Esperé hasta que estuvo situada antes de rodearla con mis brazos y abrazarla, apoyando mi cabeza sobre la de ella. El olor a lavanda llenó mi nariz. Ella tarareó, acariciando mi cuello mientras respiraba profundamente. Dándole un suave apretón, murmuré suavemente. Va a estar bien, Sparklewood. Todo va a estar bien. MLP Fanfic. Historia. Tu familia y tu capítulo. 5. Bloqueo del escritor creado por Mad Max the Black. Entonces, ¿encontraste algo útil en el antiguo castillo? Dwight levantó la vista de la pila de libros devueltos que estaba revisando. Había bastantes, ciertamente más de lo habitual, dado que era verano y los potros no los necesitaban para sus deberes. Colocando su pluma en el tintero, me miró por encima de un par de gafas de lectura negras. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Hice un gesto vago desde mi posición en el sofá, con los pies apoyados en la mesa de café despejada. Originalmente fuiste allí para ver si podías aprender algo sobre esa extraña caja de rompecabezas, ¿verdad? Te quedaste despierto toda la noche, así que, ¿descubriste algo al respecto? Oh. Ella parpadeó antes de sacudir la cabeza y suspirar. Desafortunadamente, no. No parecía haber nada sobre la caja. Revisé toda la biblioteca, pero no pude encontrarla mencionada en ninguno de los tomos antiguos. Aunque. Una sonrisa tocó sus labios. Yo hizo encontrar algunas cosas interesantes de todos modos. Me animé. Oh. ¿Y qué es eso? Solo el viejo diario de Celestia y Luna. Mis ojos se abrieron y me senté, plantando los pies en el suelo. ¿No es broma? Por favor dime que había algunas entradas embarazosas ahí. Ella negó con la cabeza. No, nada de eso. Eran principalmente cosas sobre el antiguo castillo de cuando vivían en él. Cosas como los diversos pasajes secretos y sus trampas favoritas, como el salón de los pezuñas y el órgano del exterior. Ese tipo de cosas. Me dejé caer sobre los cojines del sofá. Decepción. Oh, tú. Se rió Dwight mientras tomaba la pluma nuevamente. Su cuerno brilló mientras continuaba clasificando los libros. ¿Qué? Pregunté mientras observaba varios libros flotar en el aire para deslizarse nuevamente en los estantes adecuados. ¿Está tan mal querer algo sucio sobre esos dos? Celestia especialmente. Imagínense lo divertido que sería. Oh Dios, no, dijo Dwight. He visto lo que sucede cuando las princesas se involucran en una guerra de bromas. No quiero ser parte de eso. Agarrando el siguiente libro, lo abrió solo para hacer chasquido. ¿Daños por agua? ¿Qué hicieron? ¿Llevarse esto al baño con ellos? ¿Cómo se llama la historia? Pregunté, incapaz de ver desde el otro lado de la habitación. Hubo un susurro de páginas. Se llama La manada de viajeros en el tiempo. Bueno, ahí está tu problema, dije, juntando mis manos sobre mi estómago. Es un romance cursi. Eso no es agua de baño. Son lágrimas. Oh, no seas ridícula, se burló Dwight. Ahora, ¿quién revisó esto por última vez? Más crujidos mientras pasaba al principio del libro. Veamos, Cherry Berry. Ja. Ella giró la cabeza para mirarme, con una sonrisa victoriosa en su rostro. Mira, te lo dije. Este es el tercer libro que se moja. Ella lee en el baño. Asentí lentamente. Está bien, ¿y esos 3 libros de qué género eran? Su sonrisa se desvaneció. Orn se encendió, sacó su libro de registros de daños y comenzó a hojear las páginas. Al encontrar la página correcta, sus ojos se movieron de un lado a otro por un momento antes de que sus orejas se doblaran hacia atrás contra su cabeza.
Romances, murmuró. Romances cursis. Ja, ya te lo dije. Dije, repitiendo como un loro su tono anterior. Colocando mis manos detrás de mi cabeza, cerré los ojos. Esto no prueba nada. Insistió Crepúsculo. Lo único que ve son romances cursis. Abrí los ojos. Bueno, ¿qué está pasando en las páginas que tienen daños? Hubo una pausa antes de que el sonido de las páginas al pasar llegara a mis oídos. Escuché a Dwight quejarse algo en voz baja antes de un fuerte golpear vino mientras cerraba el libro de nuevo. ¿Bien? Yo pregunté. No estamos hablando de eso, resopló. El daño por agua es daño por agua. Tendré que agregar el monto a su cuenta. Incluyendo el daño de este libro, ella nos debe 20 bits. ¿Y cómo piensas conseguir esos pedazos? Yo pregunté. ¿Necesitas que envíe a ver a Yvonne y a recoger? Oh, no, dijo Dwight con calma. Solo esperaré. Ella pagará. Levanté una ceja. ¿En serio? ¿Cómo te imaginas? Bueno, a juzgar por sus visitas anteriores, está leyendo una serie, explicó Dwight. El próximo libro salió recientemente, y debemos recibirlo la próxima semana. Y ella no podrá sacarlo hasta que pague, así que... Se encoge de hombros. Oh, hice una mueca. Bloqueado por la tarifa por daños. Ruido. Hice una pausa y fruncí el ceño. Espera, ¿no puedes arreglar el libro con un hechizo? Sí, en realidad, dijo Dwight. Hay un hechizo simple que aprendí hace años que eliminará todos los daños causados por el agua sin arruinar el texto. Entonces, si puedes arreglar el libro con un hechizo rápido, no hay problema. ¿Por qué cobras a los ponis por los daños? Para dejar un punto, explicó Dwight. Cuando se den cuenta de que tendrán que pagar por el daño causado, en el futuro serán un poco más cuidadosos con los libros. ¿Y si simplemente dejaran de venir a la biblioteca en lugar de pagar? Eso, dijo Dwight con una gran sonrisa, es cuando enviamos a ver a Yvonne. A veces puedes dar miedo, ¿lo sabías? Pregunté, mirándola. Un momento después, sonreí. Me gusta. Riendo suavemente, Dwight volvió a su trabajo. El silencio se apoderó de la biblioteca, roto ocasionalmente por el sonido de una pluma o el sonido de una página al pasar. Un flujo constante de libros pasaba rápidamente por encima de su cabeza mientras eran devueltos a los estantes. Los vi flotar, sin pensar en nada en ese momento. De vez en cuando, un libro se acercaba lo suficiente como para poder golpearlo, haciéndolo girar en el aire antes de corregirse. Después del tercer libro, comenzaron a evitar mi mano antes de golpearme en la cabeza al pasar. Cuando el octavo libro golpeó mi cabeza, levanté la mano y lo arranqué de la nube de magia. ¿No hay algo productivo que puedas estar haciendo? Preguntó Crepúsculo. Estoy haciendo algo productivo, dije. Dwight puso los ojos en blanco antes de quitarme el libro de la mano. Mientras pasaba flotando a mi lado, ella insistió. Estoy seguro de que puedes encontrar algo más que hacer. Sus ojos de repente se iluminaron. ¿Cómo va tu escritura? ¿Escribiendo? Yo pregunté. ¿Qué escritura? Esto me valió una mirada fulminante. Ese informe que se supone que debes escribir para Crimson Kill. Sobre todo desde que llegaste hasta el evento de Canterlot. Oh, esa escritura. Me mordí la mejilla. Está yendo bien. ¿Lo es? Preguntó Dwight, en un tono incrédulo. ¿Y hasta dónde has llegado hasta ahora? Un par, dije lentamente antes de callarme. Dwight siguió adelante. ¿Un par de qué? ¿Un par de meses? ¿Un par de eventos importantes? Un par de páginas, murmuré, mirando hacia otro lado. Llegué a la parte en la que acababa de llegar a Ponyville. Máximo. Dwight me dio una mirada sorprendida. Eso es, estás tan lejos. Aún tienes un año de eventos para escribir. ¿Qué has estado haciendo? Oye, solo han pasado como un par de semanas, respondí. No puedo escribir todo de una sola vez. Has estado sentado en la biblioteca sin hacer nada durante esas semanas, argumentó Dwight. Oye, no es mi culpa que no pueda empezar a escribir así, dije, chasqueando los dedos. Tengo que estar de humor o simplemente no puedo concentrarme. Es como tratar de leer cuando alguien te habla. No puedes concentrarte en ambas cosas. Bueno, nadie está hablando ahora, dijo Dwight.
Su cuerno se iluminó y levitó algunos papeles en blanco y una pluma hacia mí. Colocando una almohada en mi regazo, colocó una tabla de madera sobre ella antes de extender los papeles delante de mí. ¿Puedes escribir algo mientras estás sentado allí? ¿Qué parte de necesito estar de buen humor no entendiste? Pregunté, solo para que depositaran la pluma en mi mano abierta. Tonterías, se burló Dwilix. Simplemente comienza a escribir y te pondrás en marcha en poco tiempo. Recuerda, no tiene que ser perfecto. Primero tienes que plasmar las ideas en papel. Crimson Kid se encargará del resto. Abrí la boca para discutir, pero un destello del cuerno de Dwilix me dejó sin palabras. No salieron palabras y cerré la boca un momento después, mirándola. Sabes que eso no funciona cuando solo puedo usar el lenguaje de los cascos, ¿verdad? Pregunté, realizando los movimientos familiares. Estás perdiendo el tiempo discutiendo cuando podrías estar escribiendo. Dwilix gritó con voz cantarina, su rostro ya enterrado en su trabajo. Seguí mirándola por un momento antes de volver mi mirada ardiente hacia el papel en blanco frente a mí. La historia estaba ahí, ya había sucedido. Sabía que Crimson Kid y a través de ella, Celestia estaban esperando el llamado informe, pero no sabía por dónde empezar. No había sido un gran escritor en Casa Diablos, era más un garabateador que cualquier otra cosa y sin embargo, todos querían que escribiera los eventos que sucedieron después de mi llegada. ¿Incluí todo? ¿Cada pequeño detalle? ¿Qué comí, qué olí, qué oí? ¿O simplemente querían las notas generales a pie de página? Ese día estaba en el foso de pelea. Ese día conocí a Lyra. ¿Qué hizo? ¿Ellos considera importante? ¿Qué buscaban? Tamborileando mis dedos en mi pierna, me quedé mirando el papel en blanco, deseando que las palabras vinieran a mí. Nada. Después de unos 5 minutos de mirar las páginas en blanco, resoplé molesto. Estúpido crepúsculo. ¿Por dónde se suponía que debía empezar? Lo último que recuerdo haber escrito es cómo oriné en su alfombra la primera noche que viví con ella. Demonios, ¿se suponía que debía poner esa parte ahí? ¿Y cómo se suponía que uno iba a continuar con eso? Me congelé y mi mirada se dirigió hacia Dwilix. Mirándola fijamente durante unos segundos, una sonrisa devoradora de mierda se extendió lentamente por mi cara. Pluma en mano, coloqué la punta contra el pergamino y comencé a escribir. Crepúsculo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Te lo digo, Applejack, no me estoy volviendo loca. Sé lo que vi. No estoy diciendo que lo seas, dulzura. Solo digo que tal vez no viste lo que creías haber visto. ¿Esto es mejor que la televisión diurna? Te lo digo, Applejack, lo hizo justo enfrente de mí. Justo enfrente de mí. Fue tan claro como el día. Y te lo digo, eso es imposible. No hay forma en el tártaro de que hayas visto eso. Y te lo digo, por última vez, sé lo que vi. De otra manera no estaría aquí. ¿Dónde está un bote de palomitas de maíz con demasiada mantequilla, demasiado cocidas y demasiado caras cuando las necesitas? ¿De qué te ríes ahí? Preguntó Dwilix, mirándome con los ojos entrecerrados con sospecha. Crepúsculo me miró fijamente. Le devolví la mirada. Esto continuó por un momento antes de que ella apartara la mirada primero para mirar por la ventana. Luego miró hacia atrás. Continué mirando. No. Sus ojos violetas se clavaron en los míos marrones. No parpadeé. Sí. No. Sí. No. Volvió a apartar la mirada para mirar por la ventana antes de volver a mirarla. No, no, definitivamente no. Sí. En absoluto. Absolutamente sí. ¡No! Ella apartó la mirada por tercera vez. Quiero decir, solo míralo. Lo hice, solo para encogerme de hombros. No veo el problema. ¿No ves el problema? La voz de Dwilix era estridente. El problema es que hay una bolsa de sangre colgando de la ventana de la cocina. Ella miró con horror el artilugio de la maceta de tomates de sangre. ¿Qué está pasando aquí? Un experimento, respondí. Por supuesto, no es el experimento mejor pensado, pero es un experimento al fin y al cabo. Un experimento. Por un momento, se quedó sin palabras, pero luego sacudió la cabeza. Oh, no. No, no, no. No está sucediendo. Estoy bajando esto inmediatamente. Dio un paso adelante, su cuerno brillaba, pero antes de que pudiera hacer algo, me reí. Lo volveré a colocar. Su cabeza se giró y me dio una mirada ofendida que habría enorgullecido a Rarity.
Seguramente no lo harás. Inclinándome hacia adelante, presioné mi nariz contra la de ella. Pruébame, perra. No tienes agallas. ¿Sabes ese rollo de pasta de dientes que tenías y que era casi está vacío durante 4 meses seguidos? Eso la hizo detenerse. El que decía que no tenía fondo, pero en realidad era solo una estrategia de marketing, y el aspecto sin fondo simplemente significaba que tenían más en el tubo que las otras marcas. Ese es el indicado. ¿Qué pasa con eso? Fui yo. Sonreí. Seguí poniendo más pasta de dientes en el tubo. Ella me miró boquiabierta. Tú, monstruo. Agitando sus alas, comenzó a golpearme con ellas. Les dije a mis amigos que realmente era sin fondo. Se lo conté a mi familia. Me impresionó tanto que escribí a la empresa. ¿Cómo pudiste? Riendo locamente, salí cojeando rápidamente de la cocina, con Twilight pisándome los talones.